Carlos Alsina, en su editorial para el programa Más de Uno de Onda Cero, ha dedicado un análisis profundo, detallado y sin concesiones a la reciente condonación de la deuda catalana, un tema que ha generado no solo una gran controversia política, sino también un intenso debate sobre la gestión de los recursos públicos en España. Alsina, con su característico estilo directo y sin tapujos, ha aprovechado la ocasión para ofrecer una visión crítica y radicalmente opuesta a las decisiones tomadas por el gobierno de Pedro Sánchez en este asunto. A lo largo de su intervención, el periodista no solo ha cuestionado la medida en sí misma, sino que ha ido más allá, analizando las implicaciones de la misma en el ámbito político y económico, además de señalar lo que considera una gravísima falta de coherencia y justicia social. En un tono claro, rotundo y sin ambigüedades, ha calificado la medida como un condón general en lugar de una verdadera condonación de deuda, utilizando esta metáfora cargada de ironía y crítica para enfatizar lo que él ve como un error monumental tanto desde el punto de vista político como económico. El uso de esta metáfora, como es habitual en Alsina, no es casual, y tiene como objetivo subrayar lo que él considera la superficialidad y la falta de profundidad en la acción adoptada por el gobierno. Según Alsina, la medida tomada por el gobierno de Sánchez no es una verdadera condonación de deuda que suponga un perdón legítimo y transparente, sino más bien una acción que tiene mucho más que ver con una salida fácil, pensada para resolver un problema de forma rápida y sin dar lugar a un debate serio y reflexivo. Esta metáfora del condón en lugar de una condonación de deuda refleja, para Alsina, la superficialidad con la que se ha abordado el tema y cómo, bajo la apariencia de una medida beneficiosa, en realidad se esconden intereses políticos que nada tienen que ver con el bienestar de todos los ciudadanos, sino más bien con el mantenimiento del poder y los acuerdos entre diferentes actores políticos que buscan, más que nada, mantenerse en la buena voluntad de las comunidades autónomas con más peso, como Cataluña. La crítica de Alsina no solo se centra en el acto de perdonar la deuda, sino que también pone de manifiesto la forma en que el gobierno ha gestionado este tema en términos de transparencia y justicia social. Alsina ha insistido en que este tipo de decisiones no deben tomarse de manera unilateral ni de espaldas a los ciudadanos. El gobierno ha decidido perdonar la deuda de Cataluña, no solo la deuda adquirida a través del Fondo de Liquidez Autonómica, sino también las deudas contraídas por la región con inversores privados, lo que supone una carga económica significativa para las arcas del Estado. Según Alsina, este tipo de medidas no solo afectan a la equidad entre las regiones de España, sino que también ponen en evidencia una grave falta de reflexión sobre las consecuencias a largo plazo de tales decisiones. Además, ha señalado cómo, a pesar de que se utiliza el dinero de todos los contribuyentes para cubrir estas deudas, no se ha dado la misma atención ni ayuda a los ciudadanos comunes que enfrentan dificultades económicas similares o incluso más graves, pero que no se benefician de este tipo de medidas excepcionales. En su análisis, Alsina ha subrayado cómo el gobierno de Pedro Sánchez ha optado por una medida que, en lugar de buscar un equilibrio justo entre las diferentes regiones del país, favorece de forma evidente a Cataluña, lo que, a su juicio, refleja una clara estrategia política de cara a fortalecer la relación entre el gobierno central y la Generalitat. Alsina ha criticado duramente la falta de un debate serio y abierto sobre esta decisión, señalando que el gobierno ha tomado esta determinación de forma apresurada y sin ofrecer una explicación convincente de por qué se ha priorizado a una comunidad autónoma sobre el resto de los ciudadanos españoles. Según el periodista, esta forma de proceder pone en evidencia una falta de transparencia y responsabilidad en la toma de decisiones que afectan a los recursos públicos y, en última instancia, al bienestar general de la población. Para Alsina, la decisión de perdonar la deuda catalana y asumir las deudas de la región con los inversores privados no solo es injusta, sino que también crea un precedente extremadamente peligroso para el futuro de la gestión de los recursos públicos en España. En lugar de tratar la deuda de manera justa e imparcial, esta medida abre la puerta a futuras decisiones que podrían seguir el mismo patrón de favoritismo, en las que una comunidad autónoma obtenga un trato privilegiado mientras que el resto de los ciudadanos se ven abandonados a su suerte. Este tipo de acciones, argumenta Alsina, no solo son moralmente cuestionables, sino que también podrían sentar las bases para un sistema político y económico en el que los intereses de las grandes regiones o comunidades autónomas sean favorecidos a costa de la equidad y el principio de justicia que debería regir las políticas públicas en un Estado democrático. Alsina no ha dejado de señalar la contradicción implícita en la medida adoptada por el gobierno, sobre todo cuando se compara con las dificultades económicas que enfrentan millones de ciudadanos comunes. Mientras que el gobierno se muestra dispuesto a perdonar una deuda multimillonaria de una comunidad autónoma, muchos ciudadanos que luchan por llegar a fin de mes o que tienen que hacer frente a dificultades económicas derivadas de la crisis sanitaria, la inflación o la crisis energética, siguen sin recibir un apoyo equivalente. Para Alsina, este tipo de decisiones no solo son injustas, sino que también son una muestra más de la creciente desconexión entre las élites políticas y la ciudadanía en general, lo que, a largo plazo, podría tener graves consecuencias tanto en términos de confianza en las instituciones como en la cohesión social.
En última instancia, la conclusión a la que llega Alsina es que la condonación de la deuda catalana, lejos de ser una solución legítima o beneficiosa, es un claro ejemplo de cómo la política puede influir en la toma de decisiones económicas, dejando de lado los principios de justicia y equidad que deberían guiar la acción gubernamental. Alsina advierte sobre los peligros de este tipo de medidas, que no solo afectan la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, sino que también sientan un precedente peligroso para futuras políticas de gestión de la deuda y los recursos públicos. Esta condonación de la deuda no es solo un error económico, sino también un síntoma de una política que busca satisfacer intereses particulares, a menudo políticos, en lugar de actuar en función del bienestar colectivo. El análisis de Alsina no se detuvo únicamente en los aspectos económicos de la cuestión, sino que profundizó ampliamente en las implicaciones políticas que esta condonación de deuda conlleva, lo que hace aún más relevante su crítica. En su intervención, el periodista subrayó no solo la magnitud de la medida, sino también el contexto político en el que se ha desarrollado, sugiriendo que el perdón de la deuda catalana no es una simple decisión económica, sino que forma parte de una estrategia política mucho más compleja. Uno de los puntos más destacados y que más enfatizó Alsina fue la relación directa y casi explícita que esta medida ha establecido entre el gobierno de Pedro Sánchez y los partidos independentistas catalanes. En su opinión, la condonación de los 17.000 millones de euros de deuda que el gobierno central ha otorgado a Cataluña no es únicamente una acción destinada a resolver los problemas financieros de la región, sino una maniobra política destinada a asegurar la estabilidad y continuidad del gobierno de Sánchez. Alsina señaló que esta medida ha tenido una repercusión directa en la dinámica política en el Congreso de los Diputados, ya que, tras recibir los 17.000 millones de euros del Estado, los partidos independentistas catalanes, encabezados por formaciones como ERC y Junts, decidieron suspender temporalmente la amenaza de presentar una cuestión de confianza contra Pedro Sánchez, una acción que podría haber puesto en peligro su gobierno. Esta suspensión, según Alsina, es una clara evidencia de que la condonación de la deuda no fue simplemente una cuestión económica, sino una estrategia que tenía como fin obtener apoyo político de los partidos independentistas a cambio de una importante compensación económica. En sus palabras, esta situación deja patente cómo el gobierno central, lejos de tomar decisiones basadas exclusivamente en el bienestar general de todos los ciudadanos del país, está dispuesto a utilizar los recursos públicos como una herramienta para garantizar su permanencia en el poder, asegurándose de mantener el apoyo de aquellos partidos que, como los independentistas catalanes, tienen una gran influencia en la política nacional. Para Alsina, esta política de hacer concesiones económicas a cambio de apoyo político refuerza la idea de que las decisiones del gobierno no se toman en función del bienestar común o del interés general, sino más bien en función de los intereses partidistas que buscan asegurar el apoyo de determinadas fuerzas políticas. En su crítica, Alsina subrayó cómo esta dinámica puede generar una sensación de frustración y desconfianza entre los ciudadanos, ya que se percibe que el gobierno no toma decisiones basadas en criterios de justicia social o equidad, sino en cálculos políticos que favorecen a aquellos que tienen mayor capacidad de influir en la agenda política del Ejecutivo. Este tipo de medidas, para Alsina, contribuyen a consolidar una idea de política basada en el clientelismo, donde las decisiones del gobierno se toman no por una voluntad de hacer lo correcto, sino por una necesidad de asegurar el apoyo de determinados grupos con poder de negociación. El periodista también se detuvo a reflexionar sobre la forma en que el gobierno ha presentado esta condonación de deuda al público, un aspecto que considera fundamental para entender el impacto de la medida en la opinión pública. Alsina destacó que el gobierno ha tratado de minimizar las consecuencias de esta decisión, presentándola como una solución inofensiva que beneficia a todas las partes involucradas sin que haya efectos secundarios negativos. En las declaraciones oficiales, el Ejecutivo ha intentado transmitir la idea de que la condonación de la deuda será un beneficio tanto para Cataluña como para el conjunto de España, resaltando que esta medida contribuirá a mejorar las finanzas de la región y, de manera indirecta, a la estabilidad del país en general. Sin embargo, Alsina se mostró profundamente escéptico ante esta narrativa oficial, sugiriendo que los efectos de esta decisión son mucho más graves de lo que se nos ha querido hacer creer. Con un tono sarcástico y mordaz, el periodista señaló: "Nos han hecho creer que todo el mundo gana, que no hay efectos secundarios. ¡Qué maravilloso!", sugiriendo que la imagen de bienestar que el gobierno ha querido transmitir es simplemente un espejismo, una construcción ficticia diseñada para ocultar las posibles consecuencias negativas de esta medida. En su intervención, Alsina argumentó que la condonación de la deuda catalana no solo ha sido injusta para el resto de los ciudadanos españoles, quienes no se benefician de medidas similares, sino que también ha tenido un impacto negativo en la transparencia de la gestión pública del gobierno.
En lugar de ser una medida clara y bien explicada, la condonación de la deuda se ha manejado de una forma que, para Alsina, ha dejado muchas preguntas sin respuesta y ha generado una creciente desconfianza entre la población en cuanto a cómo se gestionan los fondos públicos. El periodista criticó fuertemente la falta de claridad respecto al destino de los 17.000 millones de euros que el gobierno ha destinado a Cataluña, sin ofrecer una explicación detallada de cómo se distribuirán esos recursos, ni de qué manera se garantiza que se utilizarán de forma eficiente y justa. Alsina destacó cómo la falta de información sobre este tema crea un vacío de transparencia que, lejos de generar confianza, alimenta las sospechas y la percepción de que el gobierno está tomando decisiones sin tener en cuenta las necesidades reales de todos los ciudadanos, sino simplemente los intereses políticos de unos pocos. El hecho de que el gobierno haya tomado esta decisión sin ofrecer una explicación completa sobre cómo se van a utilizar esos fondos, ni cuál es el verdadero impacto económico y social de la medida, es, según Alsina, una muestra más de la falta de responsabilidad y de la opacidad con la que se manejan los recursos públicos. En su opinión, el manejo de esta situación ha sido una oportunidad perdida para promover una verdadera transparencia en la gestión pública, ya que el gobierno ha preferido presentar la medida como una solución indolora, cuando, en realidad, sus efectos podrían ser mucho más profundos y duraderos. Para Alsina, este tipo de decisiones, cuando no son suficientemente explicadas o justificadas, solo contribuyen a aumentar el escepticismo generalizado de los ciudadanos respecto a la capacidad del gobierno para gestionar de manera adecuada los recursos del país. Además de alimentar la sensación de que se está favoreciendo a ciertas regiones o grupos en detrimento de otros, lo que contribuye a aumentar la polarización y la desconfianza en las instituciones. En resumen, la crítica de Alsina no se limitó a señalar los aspectos económicos de la condonación de la deuda catalana, sino que abordó con profundidad las implicaciones políticas, sociales y de transparencia que esta medida conlleva. En su análisis, Alsina subrayó cómo la condonación no es solo una cuestión de alivio financiero para una comunidad autónoma, sino una estrategia política que favorece los partidos independentistas a cambio de apoyo para el gobierno, lo que refuerza la idea de que las decisiones del gobierno se toman en función de intereses políticos y partidistas, más que del bienestar de todos los ciudadanos. Asimismo, señaló la falta de claridad y transparencia en la gestión de los recursos públicos, lo que ha generado desconfianza entre la población, y alertó sobre los posibles efectos negativos de esta medida a largo plazo en términos de cohesión social y política. Además de su crítica sobre la falta de transparencia en el manejo de la condonación de la deuda catalana, Carlos Alsina dedicó una parte significativa de su intervención a reflexionar sobre el impacto real de esta deuda en los ciudadanos comunes, aquellos que, según él, se ven sistemáticamente ignorados por el gobierno a la hora de tomar decisiones que afectan a la economía del país. Mientras que la condonación de la deuda catalana ha sido presentada por el gobierno como una medida positiva que aliviará la carga económica de una de las comunidades autónomas más endeudadas, Alsina no tardó en señalar que el resto de los ciudadanos españoles no han recibido ningún tipo de alivio similar por parte de las autoridades. De hecho, subrayó la clara disparidad que existe entre la atención que se brinda a las regiones con problemas financieros y la desatención que se experimenta a nivel personal por parte de los ciudadanos comunes, aquellos que, a pesar de enfrentar un panorama económico cada vez más difícil, no ven ningún tipo de apoyo del gobierno central. En este contexto, Alsina planteó una pregunta que hizo resonar con fuerza entre sus oyentes: ¿cuánto nos toca ahora por cabeza de la deuda de nuestras administraciones? Esta interrogante no solo servía como una provocación, sino también como un llamado a la reflexión colectiva sobre el costo real de las decisiones del gobierno para cada uno de los ciudadanos españoles. Según Alsina, mientras se perdona la deuda a unas regiones específicas como Cataluña, el resto de la población sigue sin ver mejoras sustanciales en su propia situación económica. En su opinión, este hecho pone de manifiesto una clara y preocupante falta de equidad en la distribución de los recursos públicos, que se concentran de forma desproporcionada en una comunidad autónoma, mientras que el ciudadano común, ese que trabaja, paga impuestos y enfrenta sus propios problemas financieros, sigue cargando con el peso de las decisiones políticas, sin recibir ningún tipo de compensación o apoyo. Esta situación, según Alsina, no solo es injusta, sino también una clara muestra de cómo el gobierno está dejando de lado a la mayoría en favor de unos pocos, lo que genera un sentimiento de desconexión entre las instituciones y la ciudadanía en general. El periodista también destacó cómo este desequilibrio en el tratamiento de la deuda autonómica frente a las necesidades de los ciudadanos comunes es aún más notable si se toma en cuenta la crisis económica que atraviesa España. Mientras el gobierno destina miles de millones a la condonación de la deuda de Cataluña, muchos españoles siguen lidiando con un aumento en el costo de vida, con altos niveles de desempleo y con deudas personales que parecen no tener fin. Alsina criticó fuertemente la falta de una respuesta adecuada por parte del gobierno para aliviar las cargas de los ciudadanos comunes, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones económicas complicadas debido a la crisis sanitaria, la inflación y la inestabilidad laboral.
Este olvido de las necesidades de la mayoría de la población es, para Alsina, una de las principales consecuencias negativas de la condonación de la deuda catalana, pues refleja una visión equivocada de las prioridades del gobierno. En lugar de centrarse en medidas que beneficien directamente a los ciudadanos y a la economía nacional en su conjunto, el gobierno ha preferido priorizar a una región en particular, favoreciendo, de esta forma, a un grupo de votantes con intereses políticos muy concretos. En su intervención, Alsina también cuestionó el intento del gobierno de presentar la condonación de la deuda como parte de una estrategia más amplia de equilibrio fiscal. Según las declaraciones oficiales, el gobierno justificó la medida como una forma de mantener la estabilidad económica en las comunidades autónomas, con la intención de garantizar que no se produzcan nuevos problemas financieros que puedan afectar al conjunto del país. Sin embargo, Alsina no dudó en desmentir esta narrativa, argumentando que, en realidad, lo que esta medida ha hecho ha sido desviar la atención de los problemas reales que enfrenta la economía española. Si quieren, lo llamamos balanza fiscal o lo que sea, dijo Alsina con un tono sarcástico, sugiriendo que el término balanza fiscal se ha utilizado de forma conveniente para ocultar la verdadera naturaleza de la deuda autonómica y sus consecuencias para el conjunto de la población. Según el periodista, la retórica utilizada por el gobierno no cambia el hecho de que la deuda sigue siendo una carga para todos los ciudadanos, no solo para aquellos que se benefician directamente de la condonación, y que esta carga no se distribuye de manera justa ni equitativa. Alsina también criticó la falta de un debate público serio sobre las implicaciones de esta condonación de deuda, señalando que el gobierno ha optado por presentarla como una medida económica positiva sin dar una explicación clara de cómo se han tomado las decisiones ni cuáles serán sus consecuencias a largo plazo. Para el periodista, este tipo de decisiones deben ser sometidas a un análisis más profundo, especialmente cuando implican la redistribución de recursos tan importantes como los fondos públicos. Sin embargo, lejos de promover un diálogo abierto y transparente sobre los pros y los contras de la medida, el gobierno ha optado por presentar la condonación de la deuda catalana como una solución definitiva a un problema que, según Alsina, es mucho más complejo y que no puede resolverse a través de simples concesiones económicas a una comunidad autónoma. El periodista también hizo hincapié en cómo el gobierno, en su afán por justificar sus decisiones, ha recurrido a la argumentación de que esta condonación es una medida temporal y necesaria para mantener el equilibrio fiscal, pero Alsina no estuvo de acuerdo con esta perspectiva. Para él, la medida no resuelve los problemas estructurales de la deuda autonómica ni mejora la situación económica a nivel nacional. En lugar de tomar decisiones que aborden las raíces del problema, el gobierno ha optado por una solución superficial que, según Alsina, solo sirve para apaciguar a los independentistas catalanes y garantizar el apoyo político de esa comunidad, sin considerar los efectos negativos que esto podría tener para el conjunto de la población. En resumen, la crítica de Alsina se centra en la falta de justicia en la distribución de los recursos públicos y en cómo el gobierno de Sánchez ha utilizado la condonación de la deuda catalana como una herramienta política para asegurarse el apoyo de una región específica, mientras desatiende las necesidades de los ciudadanos comunes. Para el periodista, esta decisión refleja una clara falta de equidad y de transparencia en la gestión de los recursos, y demuestra cómo las prioridades del gobierno están influenciadas por cálculos políticos, en lugar de responder a las necesidades de la mayoría de los españoles. En última instancia, Alsina alertó sobre los peligros de tomar decisiones económicas sin tener en cuenta sus consecuencias a largo plazo, advirtiendo que este tipo de medidas podrían tener un impacto negativo en la cohesión social y económica del país. El periodista Carlos Alsina cerró su intervención con una crítica ferozmente contundente sobre la manera en la que el gobierno ha utilizado la condonación de deuda catalana como una herramienta política, manipulando los recursos públicos para asegurar su estabilidad política a costa del bienestar general de la ciudadanía. Según Alsina, la decisión de asumir la deuda de Cataluña no es solo una cuestión económica mal gestionada, sino una maniobra claramente política que responde a intereses partidistas y al deseo de garantizar el apoyo de los independentistas. Para él, este acto no refleja una solución justa ni equitativa para los problemas económicos del país, sino que se inscribe dentro de una estrategia política que tiene como objetivo mantener a Sánchez en el poder, asegurando el respaldo de aquellos partidos que han venido jugando un papel fundamental en la gobernabilidad del país. Alsina subrayó que la medida adoptada por el gobierno no solo beneficia a Cataluña, sino que refuerza una relación política que va más allá de la mera cuestión de la deuda. La condonación no solo ha supuesto un alivio financiero para la región, sino que también ha servido para garantizar el apoyo de los partidos independentistas que, según el periodista, han logrado frenar temporalmente sus amenazas de presentar una moción de censura o cuestión de confianza contra el presidente Sánchez. En este sentido, Alsina planteó que lo que comenzó como una simple negociación económica se ha convertido en una transacción política de grandes proporciones.
Este tipo de concesiones económicas a cambio de apoyo político, según él, refuerzan la idea de que el gobierno ha antepuesto sus intereses políticos sobre el bienestar de todos los ciudadanos del país, lo que no solo es injusto, sino también potencialmente peligroso para el futuro de la política española. La crítica de Alsina fue más allá de la simple cuestionabilidad de la condonación de deuda. En su intervención, destacó cómo esta acción ha alimentado una serie de tensiones y contradicciones dentro del marco político español. Según el periodista, el gobierno central, en lugar de actuar de manera imparcial y objetiva, ha optado por ceder a las presiones políticas de los partidos independentistas catalanes, lo que ha generado una división cada vez más palpable entre los intereses de unas comunidades autónomas y el resto del país. Alsina no dudó en señalar que, mientras se han tomado medidas para saldar la deuda catalana, el resto de las comunidades autónomas y los ciudadanos españoles en general continúan con problemas económicos y fiscales graves, sin que se les haya brindado ningún tipo de alivio similar. De esta forma, Alsina sugirió que la condonación de la deuda catalana ha generado una sensación de injusticia que recorre todo el territorio, donde una parte del país es favorecida por una medida que el gobierno se esfuerza por presentar como equitativa, cuando en realidad refuerza las desigualdades entre regiones y ciudadanos. El periodista, utilizando su característico tono sarcástico, también se detuvo en la forma en que el gobierno ha presentado esta condonación al público, en particular la narrativa oficial que ha tratado de suavizar las consecuencias de la medida, presentándola como una solución simple y beneficiosa para todas las partes involucradas. Alsina, en un tono irónico, denunció cómo el gobierno ha intentado hacer creer a la población que todo el mundo gana con esta medida, que no hay efectos secundarios negativos. Nos han hecho creer que todo el mundo gana, que no hay efectos secundarios. ¡Qué maravilloso!, comentó Alsina, sugiriendo con sarcasmo que la narrativa oficial es un espejismo que oculta la verdadera naturaleza de la medida. En su opinión, la condonación de la deuda catalana no solo es injusta para el resto de los ciudadanos españoles, sino que está afectando seriamente la transparencia y la confianza en la gestión pública. Alsina subrayó que el gobierno no ha sido claro sobre el destino de los fondos ni ha ofrecido detalles suficientes acerca de cómo se ha manejado esta deuda, lo que alimenta la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones y hacia el propio gobierno. Además de la falta de transparencia, Alsina dedicó una parte importante de su intervención a reflexionar sobre el impacto directo que la condonación de la deuda catalana tiene en los ciudadanos comunes, aquellos que no se benefician de ninguna medida similar. Según Alsina, mientras que esta medida puede haber sido presentada como un alivio para una región específica, el resto de los españoles sigue cargando con sus propias deudas y dificultades económicas sin recibir ningún tipo de apoyo por parte del gobierno. El periodista planteó una pregunta que invitó a la reflexión: ¿cuánto nos toca ahora por cabeza de la deuda de nuestras administraciones? Una pregunta que buscaba poner en evidencia el costo real de estas decisiones para cada uno de los ciudadanos. Alsina destacó que mientras la deuda catalana es perdonada, la mayoría de los ciudadanos españoles sigue enfrentándose a situaciones económicas difíciles sin que el gobierno se ocupe de sus problemas. Esto, según el periodista, refleja una profunda falta de equidad en la distribución de los recursos públicos, ya que la gestión del gobierno no solo ha favorecido a una región sobre otras, sino que ha dejado de lado a la mayoría de los ciudadanos. Alsina también arremetió contra el intento del gobierno de presentar la condonación de la deuda como parte de una estrategia más amplia de equilibrio fiscal y estabilidad económica. El gobierno ha tratado de justificar la medida como una forma de asegurar la estabilidad de las comunidades autónomas y, por lo tanto, de mantener la cohesión del país. Sin embargo, para Alsina, esta justificación no es más que una cortina de humo que desvía la atención de los verdaderos problemas económicos que enfrenta el país. Si quieren, lo llamamos balanza fiscal o lo que sea, dijo Alsina, sugiriendo que el término balanza fiscal se ha convertido en una excusa para ocultar la verdadera naturaleza de la deuda autonómica y las repercusiones que tiene para el conjunto de la población. A través de esta retórica, el gobierno ha intentado minimizar el impacto de la medida, pero Alsina sostiene que, más allá de los eufemismos utilizados, la deuda sigue siendo una carga para todos los ciudadanos, que no han visto ninguna mejora significativa en su situación económica personal. Alsina concluyó su intervención con un mensaje claro y directo: la condonación de la deuda catalana es solo una manifestación de un problema más profundo y más complejo que afecta a la política y la economía española. La falta de equidad y transparencia en la gestión pública, combinada con el uso de los recursos públicos con fines políticos, ha creado un clima de desconfianza generalizada en las instituciones. Según el periodista, hasta que no se resuelvan estos problemas estructurales, España no podrá avanzar hacia un futuro económico más justo y estable. La condonación de la deuda catalana, aunque haya sido presentada como una solución puntual, es, en su opinión, un reflejo de las malas prácticas políticas que afectan a toda la sociedad y que, a largo plazo, pueden tener consecuencias muy graves para la cohesión social y económica del país.